Alerta. México emite ultimátum. 24 horas para que caravana migrante salga del país. La reelección de Donald Trump ha desatado una nueva ola de tensión en todo el continente, especialmente en México, que ya enfrentaba una situación compleja en materia migratoria. Desde que se conoció la noticia de su victoria, más de una docena de caravanas de migrantes han partido desde diversos puntos de la frontera sur, con el objetivo de avanzar lo más rápido posible hacia la Ciudad de México. Estas caravanas, compuestas en su mayoría por familias, mujeres y niños, buscan cruzar hacia Estados Unidos antes de que Trump implemente nuevamente sus estrictas políticas migratorias. Trump ha dejado claro que su prioridad será la seguridad fronteriza, con planes de deportaciones masivas en cuanto asuma su nuevo mandato. Este anuncio ha generado pánico entre las comunidades migrantes, quienes ven en México una última esperanza antes de quedar atrapados en un limbo legal o ser devueltos a sus países de origen. La reacción de México. Un ultimátum decisivo. Ante esta nueva oleada migratoria, la presidenta de México ha tomado medidas drásticas. En un comunicado oficial dio un plazo de 24 horas para que las caravanas abandonen el territorio mexicano. Según sus declaraciones, cualquier grupo de migrantes que no acate esta orden será detenido y procesado para su inmediata deportación. Además, ha dado instrucciones a las fuerzas policiales y a la Guardia Nacional para que, si es necesario, se detenga el tránsito vehicular en rutas clave, permitiendo así el paso expedito de las caravanas hacia la frontera norte. Tenemos la responsabilidad de proteger a nuestra población, pero también de garantizar la seguridad y el orden dentro de nuestras fronteras, señaló en su discurso matutino. La estrategia del gobierno mexicano. Descongestionar el territorio para agilizar la salida de los migrantes. El gobierno mexicano ha reabierto todos los puntos de control fronterizos. Además, ha comenzado un ambicioso operativo de transporte para llevar a los migrantes desde la frontera sur con Guatemala hasta la frontera norte con Estados Unidos. Estos traslados son parte de una estrategia más amplia para evitar que los migrantes permanezcan en territorio mexicano por un tiempo prolongado. En su conferencia, la presidenta enfatizó que México no se convertirá en un refugio para migrantes expulsados de Estados Unidos. Somos un país soberano, con nuestras propias leyes y prioridades. No aceptaremos que nuestra nación se convierta en una cárcel para migrantes que otros países no quieren acoger, declaró. Diálogo con Donald Trump. Cooperación bajo condiciones. Tras la reelección de Trump, la presidenta mexicana se comunicó con él para felicitarlo por su triunfo. Durante esta conversación, Trump propuso la creación de un corredor migratorio que facilitaría el traslado de migrantes desde México hasta Guatemala, utilizando autobuses financiados por el gobierno estadounidense. Según Trump, este plan reduciría los costos de deportación, que actualmente ascienden a aproximadamente $2.000 por migrante. Sin embargo, la presidenta mexicana rechazó esta propuesta, argumentando que existe un alto riesgo de que muchos migrantes aprovechen el trayecto para abandonar los autobuses y quedarse ilegalmente en México. Esta situación, según ella, agravaría aún más la crisis migratoria que enfrenta el país. Cambios en la percepción migratoria. México como nuevo destino. Un fenómeno interesante ha comenzado a emerger en el discurso de los migrantes. Algunos de ellos han dejado de ver a Estados Unidos como la tierra prometida y ahora consideran a México como un destino final viable. Con la posibilidad de encontrar empleo y establecerse en comunidades locales, varios migrantes han decidido quedarse en México en lugar de arriesgarse a cruzar una frontera cada vez más fortificada. Ya no queremos llegar a Estados Unidos, queremos trabajar y construir un futuro aquí en México, dijo un migrante hondureño durante una entrevista en Tapachula. Esta nueva narrativa ha generado preocupación en varias regiones del país, donde la población local teme que un incremento en la llegada de migrantes pueda afectar la economía y la seguridad. La respuesta de México. Deportaciones y cooperación regional. Ante el creciente flujo migratorio, México ha decidido intensificar sus esfuerzos para repatriar a los migrantes ilegales. Se han retomado los vuelos de deportación hacia Venezuela, en un acuerdo directo con el gobierno de Nicolás Maduro.
Según fuentes oficiales, este acuerdo incluye la repatriación prioritaria de migrantes con antecedentes penales. La Guardia Nacional y las autoridades estatales han coordinado un puente aéreo desde el norte del país hacia Villahermosa, Tabasco, desde donde los migrantes son enviados a sus naciones de origen. Además, la presidenta está en conversaciones con otros países de la región, como Cuba, Colombia y Nicaragua, para firmar convenios similares que faciliten la repatriación de sus ciudadanos. En su discurso, destacó que estos acuerdos son esenciales para mantener el control de la situación migratoria y evitar que México se convierta en un destino final indeseado para los migrantes. Visas y restricciones. Un nuevo paradigma migratorio. Siguiendo el ejemplo de su predecesor, la presidenta anunció que México comenzará a exigir visas a ciudadanos de varios países latinoamericanos, incluyendo Perú, Bolivia y Ecuador. Este cambio tiene como objetivo regular el flujo migratorio y evitar que México se convierta en un país de tránsito sin control. No podemos seguir permitiendo que nuestro país sea el patio trasero de nadie, enfatizó. La implementación de estas nuevas restricciones busca proteger a la población mexicana que ya enfrenta desafíos significativos, como la pobreza y la inseguridad. Según la presidenta, es fundamental que México priorice el bienestar de sus propios ciudadanos antes de asumir responsabilidades que deberían recaer en otros gobiernos. Tensión política y fronteriza entre México y Estados Unidos. La relación entre México y Estados Unidos siempre ha estado marcada por la compleja dinámica migratoria. Con la reelección de Donald Trump, esta tensión ha alcanzado un nuevo nivel, pues su administración planea reforzar aún más la frontera sur. Durante su campaña, Trump fue enfático. Prometió no solo cerrar la frontera, sino también incrementar los recursos para la construcción de un muro aún más imponente, con tecnología de punta y mayor vigilancia militar. En respuesta, México ha tomado una postura firme, aunque la presidenta ha reiterado la importancia de mantener una relación cordial con Estados Unidos, ha dejado claro que no permitirá que su país se convierta en el almacén de migrantes que Estados Unidos no quiere aceptar. En esta nueva etapa de colaboración forzada, ambos países han llegado a un punto de inflexión donde la soberanía y la seguridad nacional son temas prioritarios. Cierre de la frontera con Guatemala. Un movimiento estratégico. Uno de los puntos más delicados de esta crisis es la frontera entre México y Guatemala. Ante la presión de Trump, la presidenta mexicana ha tomado la decisión de reforzar y eventualmente cerrar este paso fronterizo, siempre y cuando Estados Unidos asuma su parte en la gestión migratoria. En concreto, el gobierno mexicano exige que Estados Unidos controle de manera efectiva el flujo de migrantes en el Darién, una región clave en el tránsito de personas desde Sudamérica hacia América Central. Este cierre no solo busca frenar el ingreso masivo de migrantes, sino también cortar el tráfico ilegal, incluyendo el paso de drogas, armas y trata de personas. De acuerdo con fuentes oficiales, México ha destinado recursos significativos para instalar infraestructura de seguridad en la frontera sur, como sistemas de vigilancia avanzada, puntos de control con tecnología biométrica y una mayor presencia de la Guardia Nacional. Impacto económico y social en las regiones fronterizas. El incremento en la presencia migrante ha generado una presión considerable en las comunidades fronterizas, como Tapachula y Tenosique. Estas ciudades han visto un aumento en la demanda de servicios básicos, como salud, vivienda y empleo. Además, los empresarios locales han expresado su preocupación por la competencia desleal en el mercado laboral, pues muchos migrantes aceptan salarios más bajos y trabajos sin prestaciones. Por otro lado, la percepción de inseguridad también ha crecido. Los ciudadanos locales reportan un aumento en los índices de criminalidad, lo que ha llevado a las autoridades a desplegar más efectivos de seguridad en estas zonas. No es que estemos en contra de los migrantes, pero la situación está fuera de control. Necesitamos que el gobierno tome acciones más contundentes, afirmó un residente de Tapachula. Convocatoria a los países de la región. Un esfuerzo colectivo. Entendiendo que la crisis migratoria es un problema regional, la presidenta mexicana ha convocado a una cumbre con los líderes de Cuba, Colombia, Venezuela, Nicaragua y Brasil.
El objetivo principal es negociar acuerdos bilaterales que faciliten la repatriación de ciudadanos y promuevan el desarrollo económico en los países de origen, abordando así las causas profundas de la migración. En esta reunión también se discutirá la posibilidad de establecer un fondo regional para el desarrollo, financiado en parte por Estados Unidos. Este fondo buscaría mejorar las condiciones de vida en las comunidades más vulnerables de América Latina, reduciendo así la necesidad de emigrar. La nueva política de visas. Restricción selectiva. La reciente implementación de un sistema de visas más restrictivo en México ha desatado un amplio debate en diferentes sectores de la sociedad y en el ámbito político. Este cambio no solo responde a la creciente presión migratoria que enfrenta el país, sino también a una estrategia del gobierno para ejercer mayor control sobre quién ingresa y permanece en territorio mexicano. La medida tiene como objetivo principal filtrar a los migrantes que ingresan con fines laborales o de residencia, diferenciándolos de aquellos que buscan cruzar hacia Estados Unidos o que intentan escapar de situaciones de crisis en sus países de origen. Por un lado, sectores conservadores y nacionalistas han expresado su respaldo a esta política, viéndola como una herramienta fundamental para proteger la soberanía y la seguridad nacional. Argumentan que el flujo masivo e incontrolado de personas pone en riesgo no solo la estabilidad económica, sino también la seguridad de las comunidades locales. Además, subrayan que, en ausencia de un control más riguroso, el sistema de salud, las escuelas y otros servicios públicos podrían colapsar, afectando principalmente a las comunidades más vulnerables de México. Posturas de los defensores de derechos humanos. Sin embargo, esta política ha sido duramente criticada por organizaciones defensoras de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales. Estas instituciones argumentan que las nuevas restricciones podrían cerrar las puertas a personas que realmente necesitan protección, como refugiados y solicitantes de asilo que huyen de la violencia, la persecución o la pobreza extrema en países como Venezuela, Honduras, Nicaragua y Haití. Además, destacan que estas restricciones podrían aumentar la discriminación y el estigma hacia ciertos grupos de migrantes, especialmente aquellos provenientes de regiones con altos índices de pobreza o violencia. Según estas organizaciones, el endurecimiento de las políticas migratorias de México podría empujar a más personas a buscar rutas irregulares y peligrosas, exponiéndolas a redes de trata, extorsión y violencia. Un informe reciente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, resalta que muchos migrantes quedan atrapados en un ciclo de vulnerabilidad, viviendo en condiciones precarias en albergues o incluso en la calle, mientras esperan una resolución a sus trámites migratorios. El derecho a migrar debe ser respetado, pero también es responsabilidad del Estado garantizar condiciones dignas y seguras para aquellos que se ven forzados a dejar sus países, señala el informe. Impacto en la economía y la seguridad. Desde la implementación de las nuevas restricciones, se ha observado una disminución significativa en el número de ciudadanos provenientes de países como Perú, Bolivia y Ecuador. Sin embargo, esta reducción también tiene un impacto en la economía local. Algunos sectores, como la agricultura, la construcción y el servicio doméstico, que históricamente han dependido de la mano de obra migrante, comienzan a sentir la ausencia de estos trabajadores. Por otro lado, las fuerzas de seguridad han reportado una disminución en ciertos delitos relacionados con la migración irregular, como el tráfico de personas. Sin embargo, el problema no ha desaparecido. Los grupos delictivos que controlan estas rutas se están adaptando a las nuevas medidas, aumentando sus tarifas o diversificando sus operaciones. La percepción pública. Una sociedad dividida. La sociedad mexicana está profundamente dividida respecto a esta nueva política. En las calles y en redes sociales se pueden observar dos posturas claramente opuestas. Por un lado, están aquellos que consideran que México debe priorizar a sus propios ciudadanos. Argumentan que el país ya enfrenta problemas significativos, como la pobreza, el desempleo y la violencia, y que no puede darse el lujo de cargar con la responsabilidad de otros países. Es hora de que México se ponga firme. No podemos seguir aceptando a todos los que llegan. Nuestra prioridad debe ser nuestra gente.
señala un residente de Chiapas en un foro local. En contraste, otros abogan por un enfoque más humanitario, recordando que México tiene una larga historia de ofrecer refugio a quienes lo necesitan. México ha sido un país solidario y debemos seguir siéndolo. No podemos cerrar las puertas a quienes buscan una oportunidad de vida digna, afirma una activista en Ciudad de México. Este debate se refleja también en las políticas locales. Mientras algunos gobiernos estatales implementan programas para integrar a los migrantes, otros han comenzado a endurecer sus medidas de seguridad y control, limitando el acceso a servicios públicos para los migrantes indocumentados. Retos diplomáticos y cooperación regional. Un panorama complejo. La implementación de políticas migratorias más estrictas en México, especialmente el nuevo sistema de visas, ha generado tensiones diplomáticas con varios países de América Latina. Venezuela, Cuba, Nicaragua y Colombia han expresado su descontento, señalando que estas restricciones complican aún más la movilidad de sus ciudadanos, muchos de los cuales buscan escapar de crisis económicas o regímenes autoritarios. Para ellos, México ha sido históricamente un refugio, y estas nuevas medidas son percibidas como un cambio drástico en su política de acogida. Desde la perspectiva mexicana, sin embargo, estas restricciones son un paso necesario para mantener el orden y la seguridad en un contexto de creciente presión migratoria. La presidenta ha defendido estas políticas como una afirmación del derecho soberano de México a decidir sobre su política migratoria. No obstante, este argumento no ha logrado mitigar las críticas internacionales, especialmente cuando las restricciones afectan a ciudadanos de países con problemas significativos. Las tensiones con Venezuela y Cuba. El gobierno de Nicolás Maduro ha descrito las nuevas restricciones como arbitrarias e inhumanas, argumentando que dificultan la reunificación familiar y limitan las oportunidades de trabajo para los venezolanos en México. La crisis en Venezuela ha generado uno de los mayores desplazamientos humanos de la región, y para muchos, México representaba un destino viable. Cuba enfrenta un dilema similar. Con una economía debilitada, miles de cubanos han buscado emigrar en busca de mejores condiciones. Las restricciones impuestas por México complican esta situación, cerrando una ruta clave para quienes huyen de la isla. En respuesta, el gobierno cubano ha solicitado diálogos bilaterales para buscar soluciones conjuntas, aunque hasta ahora no se han anunciado acuerdos concretos. Cooperación regional. Una alternativa viable. A pesar de las críticas, México ha subrayado su compromiso con la cooperación regional como una solución a largo plazo. La presidenta ha propuesto una serie de proyectos enfocados en el desarrollo económico de Centroamérica y el Caribe, con el objetivo de atacar las causas de raíz de la migración. Estos proyectos incluyen la creación de empleo, el acceso a la educación y la mejora de servicios básicos en los países de origen. Para llevar a cabo estas iniciativas, México busca la colaboración de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, OEA, y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Además, ha solicitado el apoyo de países como Estados Unidos y Canadá, subrayando que la solución a la crisis migratoria requiere un esfuerzo conjunto y sostenido. Estados Unidos y Canadá. Aliados estratégicos. La colaboración con Estados Unidos y Canadá es fundamental para abordar la crisis de manera integral. Ambos países han mostrado interés en financiar proyectos que promuevan la estabilidad en Centroamérica. Sin embargo, Estados Unidos ha condicionado su apoyo a que México mantenga un control riguroso en sus fronteras y colabore en la deportación de migrantes. Canadá, por otro lado, ha adoptado un enfoque más humanitario. Además de financiar proyectos de desarrollo, ha ofrecido asilo a un número limitado de migrantes, destacando la necesidad de compartir la carga en la región. Los retos de la cooperación. A nivel regional, uno de los principales desafíos es la desconfianza entre los países. Las diferencias políticas e ideológicas complican la coordinación, y México ha tenido que actuar con cautela para mantener el equilibrio entre los intereses en juego. Además, la falta de recursos sigue siendo un obstáculo. Aunque los proyectos propuestos son ambiciosos, su implementación requiere una inversión significativa,
Hasta ahora, el financiamiento prometido por la comunidad internacional ha sido insuficiente para cubrir las necesidades más urgentes. ¿Qué nos espera? El panorama migratorio en México sigue siendo incierto. Las políticas actuales, aunque efectivas en el corto plazo, no ofrecen una solución definitiva. La presidenta se enfrenta al desafío de equilibrar las presiones internas con sus compromisos internacionales, mientras intenta mantener la estabilidad y la seguridad en el país. ¿Será suficiente la nueva política de visas para gestionar la crisis o empujará a los migrantes hacia rutas más peligrosas? Lo que es claro es que este tema seguirá siendo central en la agenda política de México, con implicaciones tanto a nivel nacional como regional. Ahora te toca a ti. ¿Crees que México está tomando las decisiones correctas? ¿Debería adoptar un enfoque más cooperativo o seguir endureciendo sus políticas? Recuerda suscribirte y dejar tu like, además déjanos tus comentarios y comparte este video para abrir el debate.